Para comenzar la historia y los antecedentes del derecho colectivo del trabajo, comenzamos a entender que su origen en las nuevas relaciones del trabajo, es decir, a partir de la revolución industrial, donde los trabajadores cambian el escenario, donde ya se ha dado el lugar de hacer en su domicilio, pasar a forma de un nuevo orden de exigencias, coordinación, acompañadas de las máquinas y con los nuevos sucesos y nuevos compañeros. Hasta el momento se desconocen ciertos aspectos. Se agregaban asimismo a las máquinas de trabajo infantil y de las mujeres que ingresaban al trabajo laboral, en competencia de la productividad de las máquinas, lo cual hacían que enormes ejércitos de trabajadores desocupados, creando así pues los empleos, y preferían que la utilización de la mano de obra fuera más barata y sin protestas. Como podríamos escuchar en distintas clases, los distintos pactos o convenios que han existido, en el inicio preferían tener máquinas y no trabajadores porque era de una manera más barata. Esta nueva organización de trabajo traía sus consecuencias porque sometía a un mayor esfuerzo a estas personas que no solo estaban expuestas a una jornada más larga, pues la falta de descanso y otras ventajas, pues el empleador lo único que le importaba era una mayor productividad y no los derechos de los trabajadores en esta clase. La revolución industrial dentro del proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició a la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y que se extendió en décadas después hasta una gran parte de Europa occidental y después los Estados Unidos, que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió un mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas, sociales de la historia de la humanidad, desde lo neolítico, que vio un paso desde la economía rural basada fundamentalmente en la agricultura, el comercio, a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Cabe resaltar que esta clase de empleadores reflejaban que los políticos de esa época, en el nombre de la bandera de la libertad individual, se plantaban una política de Estado en favor del dueño del capital y se prohibía legislar de una forma libre la contratación entre patronos y trabajadores. También esta se limitaba a reprimir protestas que se consideraban como ilícitos y en muchos casos mediante la acción de las fuerzas policiales. Durante el siglo XIX, cuando se da lugar a un nuevo enfoque del Estado a favor de la defensa de los trabajadores, apoyándose en una intervención por primera vez de las corrientes en las distintas escuelas, las intervencionistas y las corrientes socialistas. La importancia del derecho colectivo de trabajo radica en los derechos que surgen en las relaciones colectivas en el trabajo, los cuales buscan el equilibrio de las fuerzas entre empleados y trabajadores, regulando sus relaciones y evitando la inferioridad de estos últimos frente a los dueños de los medios de producción, y los derechos que son reconocidos tanto a nivel internacional como en el ámbito interno. Derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo del trabajo es la parte del derecho del trabajo que se encarga del estudio de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva, la convención colectiva, los conflictos colectivos y el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores. Las finalidades del derecho colectivo. Primero diríamos que el derecho del trabajo es un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre el patrono y el trabajador, motivos de la presentación de servicios al respecto. Cierto autor, Caballenas, nos indica que es el que tiene el contenido principal de la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores. Comúnmente en Guatemala conocemos como patronos y trabajadores, de unos y otros entre el Estado. En los referentes del trabajo, la subordinación entre los mismos y en cuanto se añade a las profesiones y la forma de presentación de servicios o la prestación de los mismos, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas y mediante las actividades laborales dependiente de cada uno. El derecho colectivo es un trabajo en la parte que el trabajo es referente a las organizaciones de las empresas profesionales, los trabajadores, los patronos, sus contratos, sus conflictos, sus soluciones a esto. El derecho de trabajo tiene la finalidad suprema como la persona, como trabajador, y que a todo esto concuerda con todo ordenamiento jurídico que tiene como finalidad última a la persona humana, pero considera que el hombre en un ángulo especial en cuanto desarrolla su trabajo
en un servicio útil hacia la comunidad. El principio es base al derecho del trabajo. Puede mencionarse así: el hombre que trabaja cumple una función social y tiene derecho a recibir un cambio o algo a cambio de su trabajo. Mediante esto puede conducirse a una exigencia o un pago digno. El derecho colectivo del trabajo tiene una naturaleza jurídica privada, porque privados son los grupos profesionales y sus actos, pero al límite de la privacidad por sus implicaciones políticas, económicas y sociales. Por lo tanto, es aquel que, teniendo por sujetos a núcleos de empleados y empleadores en los relacionados a condiciones determinadas de solidaridad que provienen de la condición de los mismos de prestadores o de otorgadores laborales, lleva a cabo su objetivo en organizaciones de grupo. Instituciones del derecho colectivo del trabajo. Las principales instituciones del derecho colectivo de trabajo son las siguientes: los contratos colectivos de trabajo, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, el reglamento interior de trabajo, los sindicatos y los conflictos colectivos de carácter económico-social.